¿Sabías que en 1888 las plaquetas fueron descubiertas por el biólogo italiano Giulio Bizzozero? Fueron observadas a través del microscopio las plaquetas en la sangre animal y humana. Esencialmente demuestran que la plaqueta es el primer elemento de la sangre en adherirse a los vasos dañados, formar cúmulos e intervenir en la formación del coágulo de fibrina. Pero, ¿cómo es que una plaqueta, siendo tan pequeña, logra tal tarea? La respuesta es que tiene ayuda de la hemostasia y del sistema de coagulación. Ahora te preguntarás, ¿qué es la hemostasia y el sistema de coagulación? Pues yo te lo cuento. La hemostasia es un proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. Es de vital importancia para mantener la integridad del sistema vascular y prevenir la pérdida excesiva de sangre en respuesta a una lesión. Son principalmente las plaquetas y el fibrinógeno los que entrarán en acción, a fin de taponar la brecha formando un clavo plaquetario. La hemostasia es de vital importancia para mantener la integridad del sistema vascular y prevenir la pérdida excesiva de sangre en respuesta a una lesión. Entre las funciones por las cuales es importante están la prevención de la pérdida de sangre, debido a que su función principal es detener el sangrado después de una lesión vascular. Promover la cicatrización de heridas. Al detener el sangrado y formar un coágulo sanguíneo en el sitio de lesión, la hemostasia crea un ambiente propicio para la cicatrización de heridas. Además, protege contra la infección debido a que la formación del coágulo sanguíneo no solo detiene el sangrado, sino que también actúa como una barrera física que impide la entrada de patógenos al sitio de lesión. Y por último, mantiene el equilibrio hemostático, ya que una hemostasia equilibrada evita la formación de trombosis y la hemorragia excesiva. La hemostasia primaria es un proceso esencial que se desencadena ante cualquier lesión vascular destinada a mantener la integridad del sistema circulatorio y prevenir la pérdida excesiva de sangre. Este proceso consta de una serie de pasos coordinados que involucran tanto el endotelio vascular como las plaquetas sanguíneas. Todo comienza con la exposición del subendotelio vascular tras una lesión que permite que las plaquetas entren en acción. Normalmente las plaquetas circulantes no interactúan con el revestimiento interno de los vasos sanguíneos debido a la presencia de una capa de células endoteliales intactas que las separa del colágeno subyacente. Sin embargo, en caso de daño vascular, esta barrera se altera, lo que facilita la adhesión de las plaquetas al colágeno expuesto. La adhesión plaquetaria se produce a través de la interacción entre el colágeno subendotelial y los receptores específicos presentes en la membrana de las plaquetas, como la GPIB y el factor de von Willebrand. Esta unión es el primer paso crucial en la formación del tapón hemostático, ya que fija las plaquetas en el lugar de la lesión y las prepara para la activación. Una vez adheridas, las plaquetas se activan y cambian de forma, desarrollando extensiones filamentosas llamadas pseudópodos. Esta activación conduce a la liberación de una variedad de sustancias almacenadas en los gránulos de las plaquetas, incluyendo adenosintrifosfato, calcio, serotonina y tromboxano A2, entre otros. Estas sustancias, conocidas como agonistas, desencadenan una serie de eventos bioquímicos que promueven la formación del coágulo plaquetario. La agregación plaquetaria es el siguiente paso importante en la hemostasia primaria. En este proceso, las plaquetas activadas se unen entre sí para formar un tapón plaquetario que tapona la brecha en el vaso sanguíneo y detiene el sangrado. La agregación plaquetaria es medida por la interacción entre el fibrinógeno presente en el plasma y el receptor 3A en la membrana de las plaquetas, lo que permite que las plaquetas se adhieran unas a otras y se agrupen para formar un coágulo. Además, su papel en la formación del tapón hemostático, las plaquetas también desempeñan un papel crucial en la generación de la fibrina, una proteína insoluble que fortalece y estabiliza el coágulo plaquetario. La membrana de las plaquetas activadas proporciona el entorno necesario para la activación de los factores de coagulación, lo que lleva a la conversión del fibrinógeno soluble en fibrina insoluble y la formación de un coágulo definitivo. Por otro lado, la hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. Durante la iniciación, los factores de coagulación se activan para desempeñar su función. La formación de fibrina es un resultado clave de la cascada de coagulación.
lo que refuerza el tapón plaquetario primario. El proceso de coagulación se inicia con la exposición del factor tisular en la membrana celular, que puede ser expresado por una variedad de células si se une a plaquetas en un trombo. El factor 7, una proteína producida en el hígado, se activa rápidamente al unirse al factor tisular, lo que desencadena una serie de reacciones que llevan a la activación de factores clave como el factor 10. La trombina, producida en pequeñas cantidades en la fase de iniciación, desempeña un papel crucial en la fase de amplificación, activando plaquetas y liberando factores procoagulantes. Durante la fase de propagación, el factor 10A forma el complejo de protrombinasa, que convierte la protrombina en trombina, desencadenando la formación de fibrina y la consolidación del coágulo. La ausencia de factores como el 8 y el 9 puede comprometer gravemente esta fase, lo que resulta en una hemostasia deficiente. Y por último tenemos a la fibrinólisis, la cual implica la disolución del coágulo formado durante la hemostasia primaria y secundaria. La duración del coágulo suele ser de 3 a 4 horas hasta que se produce su lisis. La fibrina es una proteína clave en la hemostasia que desempeña un papel fundamental en la formación y resolución de los coágulos sanguíneos. Proviene de la cascada de coagulación, un intrincado proceso que se desencadena cuando hay una lesión vascular. La fibrinólisis, por otro lado, es el mecanismo encargado de descomponer estos coágulos una vez que han cumplido su función. El éxito de la fibrinólisis depende de una serie de factores, desde la estructura misma del coágulo hasta la regulación de los inhibidores y activadores involucrados en el proceso. La estructura del coágulo de fibrina puede variar según factores como las isoformas del fibrinógeno, los poliformismos genéticos y el ambiente bioquímico circundante. Estas variaciones pueden influir en la eficiencia con la que la fibrina se descompone durante la fibrinólisis. En condiciones normales, el organismo cuenta con mecanismos inhibitorios que controlan la coagulación y evitan la formación excesiva de coágulos. Por ejemplo, el inhibidor de la vía del factor tisular bloquea la iniciación de la coagulación al interferir con una unión entre el factor 7A y el factor tisular. Otros inhibidores, como la antitrombina y la proteína C, actúan para regular la actividad de diversos factores de coagulación y prevenir la formación de coágulos no deseados. Una vez que se forma un coágulo, el sistema fibrinolítico entra en acción para descomponerlo. La plasmina es una enzima responsable de romper los enlaces de la fibrina, convirtiéndola en productos de degradación solubles. La plasmina se genera a partir del plasminógeno mediante la acción de activadores como el activador tisular de plasminógeno, TPA, y el activador de plasminógeno tipo uroquinasa, UPA. El equilibrio entre estos activadores y los inhibidores de la fibrinólisis, como el inhibidor del activador de plasminógeno, es crucial para regular la actividad fibrinolítica y prevenir una disolución excesiva de coágulos. Ahora hablemos del sistema de coagulación. El sistema de coagulación es un mecanismo altamente conservado a través de diferentes especies en biología. En mamíferos, la coagulación involucra factores celulares como plaquetas y factores proteicos, y comienza casi instantáneamente después de que una herida daña el endotelio de un vaso sanguíneo. Se divide en dos vías principales: la vía intrínseca, la cual se activa por factores presentes en la sangre misma. Comienza con la activación del factor 12, también conocido como factor Hagemann, por contacto con superficies celulares subendoteliales dañadas. Luego, una serie de reacciones enzimáticas conducen a la formación de trombina, enzima central en la cascada de coagulación. Y por último está la vía intrínseca, la cual se va a activar por un daño tisular externo que expone el tejido subendotelial. El factor tisular liberado por las células lesionadas interactúa con el factor 7 para iniciar una serie de reacciones que también culminan en la formación de trombina. El sistema de coagulación sanguínea es un proceso complejo que involucra una serie de proteínas plasmáticas conocidas como factores de coagulación, que actúan en conjunto para garantizar la hemostasia. Estos factores se identifican mediante un sistema de numeración romana basada en el orden de su aparición o descubrimiento. La mayoría de estos factores de coagulación existen en forma inactiva, denominadas simógenos, y se activan mediante la ruptura de
de enlaces peptídicos en presencia de diversos estímulos. Pero ahora, ¿cuál es su importancia y cuál es su relación? Pues déjame decirte que la hemostasia y el sistema de coagulación están estrechamente relacionados y trabajan juntos para detener el sangrado y mantener la integridad del sistema vascular en respuesta a una lesión. Esto es debido a que la hemostasia es el proceso fisiológico que se tiene que encargar de detener el sangrado, y por otro lado tenemos el sistema de coagulación, el cual es un conjunto de proteínas y células que participan en la fase de coagulación sanguínea de la hemostasia. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Mi nombre es Elia Trimiño y ha sido un placer explicarte sobre la hemostasia y el sistema de coagulación. Bye.